Bueno, buenas noches a todos. Hoy es un día complicado para los miembros de la comisión, que tienen una reunión en el Congreso, así que no tengo ninguna otra autoridad que haga la presentación. Así que yo lo voy a presentar, no, la presentación del doctor Goyo Gana la voy a hacer yo, pero la bienvenida que siempre dan al público que viene a nuestras charlas. Bueno, el Círculo de Legisladores de la Nación es una entidad que nace por ley del Congreso y agrupa a todos los legisladores nacionales en ejercicio y con mandato cumplido. Tenemos una comisión directiva que es multipartidaria, es un pacto de la Moncloa lo que hemos hecho. Es un pacto de la Moncloa tan bien hecho que en 2 años y medio, 3, distintos directivos de estos diversos partidos no hemos tenido una sola pase de facturas que todos los políticos tenemos con otros partidos. Miramos para adelante y estamos muy contentos con la labor que se está realizando. Yo soy el vicepresidente segundo, el vicepresidente primero es el doctor Daniel Basile, Chicho Basile, viene del justicialismo. El vicepresidente, está en el justicialismo. El vicepresidente segundo es un dirigente muy importante del radicalismo, que es Rafael Pascual, que fue el presidente de la Cámara cuando yo era diputado. Y yo agrupo a todas las fuerzas del centro. Yo fui hasta hace 15 días por 4ª vez presidente del Partido Demócrata y ahora ya me han liberado. Me han dejado tranquilo y he dado paso a un montón de gente joven. Y el círculo cumple un montón de funciones de asesoramiento. Por ejemplo, ahora se está trabajando en un acto que va a ser el 6 y el 7, que se llama de cambio de roles. Se convoca alumnos de distintas universidades. Ahora van a venir cerca de la UBA, del Comahue, de San Andrés, son cerca de 15 o 20 universidades. Entonces se los convoca para que elijan un proyecto de ley y lo llevamos al Congreso, y en el Congreso, por la presidencia de las autoridades del Congreso actuales, ellos debaten todas las propuestas y es una cosa fantástica de cómo tratar que la juventud se integre a este tema que es la política. Bueno, terminado esta bienvenida, voy a hablar de mi amigo y mi vicepresidente en la Academia Argentina de Historia, que es Francisco Goyo Gana. Dice que nació en Vicente López en 1935, así que es de mi propiedad. Creo que sos un mes mayor, ¿no? Cursó los estudios de farmacia y bioquímica, oficial retirado de la Armada Argentina como teniente de navío bioquímico. Ha tenido una prolongada trayectoria en la industria farmacéutica. Fue designado por las autoridades nacionales como miembro de la Farmacopea Argentina. Redactó como asociado el capítulo de biotecnología de la misma. Miembro de la Comisión Nacional de Biotecnología y Salud. Ha cursado y organizado congresos, simposios y otras reuniones científicas en el extranjero. Es autor de publicaciones sobre temas científicos históricos. Recibió los premios Domingo Faustino Sarmiento y José Coleo
por sus publicaciones otorgadas por el Centro Naval. Publicó Sarmiento y la Patagonia, Sarmiento y el laicismo, religión y política, y Sarmiento, filósofo. Estos tratados se consideran los libros más importantes sobre la figura del prócer sanjuanino. En definitiva, el doctor Goyogana es el hombre que más ha estudiado y conoce la figura de Sarmiento. Tiene también publicado varios libros sobre distintos temas. Ha publicado diversos trabajos sobre defensa e historia nacional en las revistas del Centro Naval. Actualmente es vicepresidente primero de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, como así también ocupó en esa entidad la titularidad de la Cátedra Sarmiento. Bueno, Goyo, estás en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Cuando me pidieron de hablar sobre Sarmiento en este ciclo de los presidentes argentinos, quedaba el asunto del tema a que referir. Y yo desde hace rato ya vengo preocupado por la República, que era más o menos lo que le pasaba a don Domingo Faustino. Como ambos estábamos preocupados de lo mismo, creo que eso fue lo que me decidió por el título de lo que vamos a charlar hoy sobre Sarmiento y la República. En lo que parece un juego de palabras que conjugan al prócer con el sitio en que nos encontramos, el círculo de legisladores, quizás deberíamos referirnos a Sarmiento y la República, por supuesto. La dimensión de ese conjugado se presta para ser revisada desde diferentes posiciones del observador. Sarmiento en origen representa el producto de la peculiar cultura española, con profundas raíces inmensas de una cosmovisión colonial. Tanto Cuyo como Chile fueron los espacios donde nació y se hizo hombre. Cuando inició su primer periplo por el mundo, afín con la cultura que había adquirido a través de la lectura, tomó contacto con las ideas modernas, pero su naturaleza intrínseca estaba impregnada entonces de la atmósfera provinciana propia de una remota aldea de la colonia española, con sus particulares características de una cristiandad primitiva. Muchas de esas características le eran propias de una cultura en crisis, producto del derrumbe del sistema español del virreinato. La pérdida de las instituciones españolas mostraron un pueblo en proceso de fragmentación, sin instituciones para reponer. Mientras tanto, algunas muestras de las crisis de las monarquías europeas llegaban a América y despertaban las inteligencias de muchos de sus hombres. Las incesantes lecturas de Sarmiento lo aproximaron a las nuevas ideas que habían brillado sobre la Francia del siglo XVIII y estaban mirando las viejas tradiciones, entibiando las creencias y aún suscitando odio y desprecio por las cosas que hasta entonces eran veneradas. Las novedosas teorías políticas trastornaban a los nuevos gobiernos desligados de la metrópoli y abrieron las ex-colonias a nuevos hábitos de vida y a nuevas costumbres. El mismo Sarmiento ha expresado que las ideas de regeneración y de mejora personal, aquella impiedad del siglo XVIII, habían entrado en su propia casa por las cabezas de sus dos hermanas mayores, como así lo afirma en Recuerdos de Provincia. Cuando Sarmiento se refiere a su educación
de acuerdo a sus propias palabras, alcanza un momento en que termina lo que él llama también, en Recuerdos de Provincia, la historia colonial de su familia. Así como cayó el virreinato, cayeron dentro de él las estructuras heredadas. Y lo que sigue es la lenta transición, también penosa, de un modo de ser a otro. Sobrevienen entonces la vida de la República naciente, la lucha de los partidos, la guerra civil, la proscripción y, como no podía faltar, el destierro. El mundo comenzaba a entreverse por las puertas que se le abrían en la diáspora, cuando estaba exiliado en Chile. Por 1833 decía Sarmiento que pudo comprobar en Valparaíso que tenía leídas todas las obras que no eran profesionales, de las que componían un catálogo de libros que habían sido publicados por el periódico El Mercurio. Esas lecturas, enriquecidas por la adquisición de los idiomas, le habían expuesto las ideas filosóficas, morales y religiosas. Educado en principio por el presbítero Oro y el cura Albarracín, procuró siempre la sociedad de los hombres instruidos, entonces y después, que seguirían sus amigos, y otros tantos que contribuyeron a desenvolver su espíritu. Ese era el Sarmiento cabal en el segundo exilio de 1841. Sarmiento era de extracción europea y europea era su cultura. Y aunque fue relativamente primitiva la que tuvo su primer desarrollo, evolucionaría luego a través de la influencia de la Reforma, de la Ilustración y otros tantos movimientos que ocuparon su cerebro. En 1845, el ministro Montt lo comisiona para que estudie los sistemas más avanzados de educación en los países adelantados. En su viaje de alrededor de 2 años, Sarmiento sufre el resquebrajamiento del espejo idealizado, en el que había imaginado se pudiesen mirar los rasgos futuros de la América del Sur. Toda la gente de esta zona miraba a Europa. Lo inundan entonces, cuando se encuentra allí, las decepciones que iría cosechando en el viejo mundo. Pero lo aguarda en un determinado momento una sorpresa. De manera casi casual, toma una tardía decisión para alargar su peregrinaje en los Estados Unidos en una corta estancia de unas 6 semanas. Después de casi 2 años en Europa, Sarmiento ya había cumplido con la mayor parte de sus objetivos originales. Había visitado los sistemas de educación pública en Francia, Holanda, Prusia e Inglaterra. Posiblemente Sarmiento no tendría en mente un recorrido por Estados Unidos, dado el tiempo transcurrido desde su salida de Chile y el agotamiento de los fondos disponibles para esta especie de beca viajera. Y fue precisamente cuando en Londres leyó un informe de un viaje educacional en Alemania, Francia y Holanda y Gran Bretaña, escrito por Horace Mann, un norteamericano de Boston, que prácticamente en Estados Unidos Horace Mann viene a ser el Sarmiento de la Argentina o el José Pedro Varela del Uruguay. Desde ese momento, Sarmiento tuvo la idea de conocer personalmente a Mann y observar por sí mismo los logros de la educación en los Estados Unidos. La dificultad para visitar a Mann consistía básicamente en la escasez de fondos, pero tuvo suerte de encontrarse en Birmingham con un chileno amigo, que era Santiago Arcos, que llegó a aliviarle la necesidad económica con su ayuda. Arcos era un chileno, hijo de un banquero que no tenía problemas de esa clase. No obstante, Sarmiento tuvo que aplicarse a practicar severos medios de economía para hacer un viaje rápido y a la vez extenso. Visitó todas las grandes ciudades del noreste,
Boston, Filadelfia, Nueva York, Pittsburgh, Buffalo y Washington, y pasó por 21 estados norteamericanos. En una carta a Valentina Alsina del 12 de noviembre de 1847 en Estados Unidos, Sarmiento escribe: los Estados Unidos son una cosa sin modelo anterior. No es aquel cuerpo social un ser deforme, monstruo de las especies conocidas, sino como un animal nuevo producido por la creación política. Ya rondaban las ideas del transformismo y de la evolución de edad. De manera, continúa Sarmiento, que para aprender a contemplarlo es preciso antes educar el juicio propio, disimulando sus aparentes faltas orgánicas, a fin de apreciarlo en su propia índole, no sin riesgo de vencer a la primera extrañeza, apasionarse por él, para hallarlo bello y proclamar un nuevo criterio de las cosas humanas, como lo hizo el romanticismo, para hacerse perdonar sus monstruosidades al derrocar el viejo ídolo de la poética romano-francesa. Educados usted y yo, sigue diciendo Sarmiento en su escrito, mi buen amigo, bajo la vara de hierro del más sublime de los tiranos, que era la época de Rosas en el Río de la Plata, combatiéndolo sin cesar en nombre del derecho de la justicia, en nombre de la república, en fin, como realización de las conclusiones a que la conciencia y la inteligencia humana han llegado, usted y yo, le dice Sarmiento a Alsina, como tantos otros, nos hemos envanecido y alentado al divisar, en medio de la noche de plomo que pesa sobre la América del Sur, la aureola de luz con que se alumbra el norte. Por fin nos hemos dicho, para endurecernos contra los males presentes, la República existe, fuerte, invencible. 1847. La luz se hace, un día llegará para la justicia, la igualdad, el derecho. La luz irradiará hasta nosotros cuando el sur refleje al norte. Y cierto, la República es. Solo que al contemplarla de cerca se halla bajo muchos aspectos no corresponde a la idea abstracta que de ella teníamos. Así pues, nuestra República, libertad y fuerza, inteligencia y belleza, aquella república de nuestros sueños para cuando el mal aconsejado tirano cayera y sobre cuya organización discutíamos candorosamente entre nosotros en el destierro y bajo el duro aguijón de las necesidades del momento. Aquella república, mi querido amigo, es un desideratum todavía, posible en la tierra si hay un Dios que para bien dirige los lentos destinos humanos, si la justicia es un sentimiento inherente a nuestra naturaleza, su ley orgánica y el fin de su larga preparación. Si no temiera, pues, que la citación diese lugar a un concepto equivocado, diría que al darme cuenta de mis impresiones en los Estados Unidos, lo que Voltaire hace decir a Bruto, je cherche ici Rome, il ne la trouve plus. Como en Roma o en Venecia existió el patriciado y aquí existe la democracia, la república es la cosa pública que vendrá más tarde. Consuélanos, empero, la idea de que estos demócratas son hoy en la tierra lo que más en camino van de hallar la incógnita que dará la solución política que buscan a oscuras los pueblos cristianos, tropezando en la monarquía como en Europa o atajados por un despotismo brutal como nuestra pobre patria. Más adelante, Sarmiento continúa expresando: en Norteamérica el yanqui será fatalmente republicano por la perfección que adquiere su sentimiento político, que es tan claro y fijo como la conciencia moral, porque es de dogma que la moral es adquirida, sin lo cual la revelación era inútil
y no se ha hecho revelación alguna a los hombres para guiarse en sus relaciones con la masa. Sarmiento, fiel discípulo de las más adelantadas tendencias del pensamiento europeo de su tiempo, absorbe una perspectiva que aceptaba a la cultura europea o anglosajona como norma privilegiada. Esto es especialmente evidente en relación a sus ideas en cuanto a la libertad. En sus comentarios sobre los Estados Unidos, Sarmiento ofrece un himno a la libertad que gozaba la población de su comportamiento individual. Para él, la hazaña máxima de la sociedad norteamericana era que el hombre había alcanzado por fin la estatura de ser completo, dueño de sí mismo en todas las esferas de la vida. Esto era evidente, en razón de que allí todos los ciudadanos vivían sin restricción alguna sobre su modo de expresión, de asociación, de movimiento o de creencias religiosas. El tema de la libertad, universalmente compartida, llega a ser motivo vivo de todo el relato de la experiencia de Estados Unidos, que registró en su libro Viajes por Europa, África y América, entre los años de 1845 y 1847. Es posible inferir aún que el propósito central de Sarmiento era mostrar como obra la libertad para producir prodigios de prosperidad que los Estados Unidos ostentaban. En Sarmiento y los Estados Unidos, Ezequiel Martínez Estrada ha dado una explicación de la importancia que tuvo esta primera visita a los Estados Unidos en el pensamiento de Sarmiento. Sarmiento, como él mismo escribe, describió un mundo que anteriormente solo había soñado. Antes de esta visita, había ideado teorías acerca del tipo de civilización que ambicionaba para su país y para Sudamérica todo. Pero lo que vio y aprendió en Norteamérica le proveyó de un modelo concreto para reemplazar lo que antes eran las ideas dispersas en sus sueños. Su obra de 1849, la de Viajes por Europa, África y América, como lo expresa su título, es una crónica viajera con impresiones personales y referencia a temas que le interesaban. Estos esencialmente se pueden coleccionar en 4 grupos. El de las instituciones relacionadas con la educación pública, la organización y funcionamiento de los gobiernos municipales, la relación entre las tradiciones sociales en un país de inmigración como era Estados Unidos y principios constitucionalistas. Gran preocupación de Sarmiento siempre, que todavía lo debe estar teniendo cuando ve nuestra realidad actual. Muchos otros temas se encontraban en proceso de incubación y fueron omitidos en sus viajes. A medida que fue consolidando estas nuevas ideas, resolvió desarrollarlas con mayor detalle en otros escritos. Fiel a su intención, los trabajos posteriores atestiguarían la importancia que tenían los ejemplos de Estados Unidos. Así aparecieron de la educación popular en 1849, Argirópolis en 1850 y sobre todo comentarios de la Constitución en 1853. Sarmiento tenía un beneficio puesto, que era el de haber vivido muchos años exiliado en Chile, cuando Chile estaba muy adelantado con respecto a nosotros en el aspecto constitucional, porque había tenido una primera provisoria constitución en 1818 que se asentó en 1822 con una reforma en 1823, otra en 1828 y una que casi fue definitiva, por lo menos durante la vida de Sarmiento, la de 1833. En el segundo destierro chileno, Sarmiento, de
30 años se encontró en Chile con una república fuerte, dotada de un gobierno conservador y un clima de liberalismo progresista. Y hacia 1842 comenzó a advertir una actividad intelectual relacionada con la captación de las nuevas ideas nacidas con los movimientos revolucionarios que sacudían a las monarquías del viejo mundo. Más tarde, las experiencias chilenas, el primer viaje a los Estados Unidos y su segunda oportunidad norteamericana como ministro argentino en la nación que terminaba de dejar atrás la guerra de secesión, completaron el inventario necesario de su propia concepción de una república fuerte, de cuyos beneficios fue un defensor entusiasta, especialmente desde la prensa y el Senado, antes y después de su presidencia ejemplar y obviamente durante su ejercicio en la primera magistratura. Sin embargo, se mantenía en un punto de equilibrio que impedía caer hacia algún extremo, y seguramente no le resultaba ajena la interrogación sobre cuál era el mejor régimen, que en el decir de Alberdi, que lo toma Sarmiento, le significaba a este no perder de vista las cosas concretas de aquel relativismo. Era lo que decía Alberdi al respecto. Entre la República de Estados Unidos y la monarquía española sería estúpido ser monarquista. Entre la República de Bolivia y la monarquía inglesa sería estúpido ser republicano. Sarmiento, con su obsesión por el orden, no se enceguecía con el paradigma de una república que estuviera fuera del rango de una polaridad entre virtud e interés, entre una república de habitantes y una república de ciudadanos por la que siempre luchó. Eso hizo que los hijos de los emigrantes en la escuela se habituasen a convivir en comunidad argentina. En el medio se encontraba el contraste entre el bien que persigue un ciudadano virtuoso y las consecuencias imprevisibles de la actividad humana. La disputa que contrapone formas puras y mixtas de gobierno, los conceptos novedosos que caracterizan dos tipos de participación política, sea de naturaleza directa o indirecta, el rol del pluralismo opuesto a la centralización estatal, la dificultad para resolver la paz entre concepciones de la guerra, la capacidad, en fin, para el ejercicio de una política capaz de conjugar igualdad y libertad, virtud e interés. Sarmiento, que se había definido como unitario en Recuerdos de Provincia cuando lo vio entrar a Quiroga en San Juan, al referirse a su familia de los Oro, reitera más adelante en el capítulo de la vida pública de Recuerdos de Provincia cuando confiesa: al día siguiente de ver la entrada de Quiroga en Sarmiento, yo era unitario. De paso, que da paso al Sarmiento que le escribe a Mitre que era federal de convicción. El unitario Sarmiento, partidario de una nación grande en vez de un país fragmentado por el caudillaje, que se llamaba a sí mismo federal pero no lo era, había superado el término federal en ese momento, que contenía ya el concepto y alcance de lo que entendía por federal en los Estados Unidos. En Estados Unidos, federal era y es sinónimo de nacional y hace referencia a una federación en la que, aunque manteniendo un alto grado de autonomía, cada estado de la Unión Norteamericana ha cedido la parte más sustantiva de su soberanía al gobierno central, que adquiere de ese modo jurisdicción directa sobre todos los ciudadanos de los diferentes estados. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación no dejó de ser una asociación de estados federados, donde no había un gobierno central que tuviera jurisdicción directa sobre los habitantes de las provincias. Era precisamente Sarmiento, el Girópolis, publicada en marzo de 1850,
la creación de la capital de la Confederación Argentina en la isla Martín García, como proyecto de solución frente a las dificultades que impiden la pacificación permanente en el planeta. Desde esa perspectiva se puede abordar la idea de la nación adjetivada, civilizada y cívica en el discurso político de Domingo Faustino Sarmiento. En tanto, miembro destacado de las élites ilustradas del siglo XIX argentino, su discurso es representativo del filosofema republicano, afirmación de la nacionalidad que era sostenido por esas mismas élites frente a otras formas políticas que, en un momento de confrontaciones violentas y luchas inacabables, eran consideradas como una continuidad del orden colonial o, peor aún, como límites naturales al proceso de civilización. Sarmiento es un adelantado en el siglo XIX que se ha dejado atrás las disputas ontoteológicas de la política y se encuentra de lleno en un momento de legitimación de los sistemas políticos que tienen como base el derecho natural, que concibe a los individuos libres e iguales, y al contrato como nueva representación del lazo social. Ahí es donde aparece la República. El establecimiento de la República parte de la necesidad de recomponer el orden político luego de la independencia de España, que comprometía no solo el reemplazo de un régimen político que había caducado, sino también la de formar una nación en el antiguo territorio del virreinato. Formar una nación. La construcción de la República no sería cosa fácil. Todavía en el siglo XX, precisamente en 1918, José Ingenieros sostenía, comentando los postulados sociológicos de Alberti, la República no era de verdad de hecho en la América del Sur, porque el pueblo no estaba preparado para regirse por este sistema, superior a su capacidad. La comparación entre los ideales republicanos y las prácticas efectivas que los gobiernos republicanos han llevado adelante han tenido siempre como resultado expresiones pesimistas, ya que en pocas ocasiones la República ha encarnado aquellos principios de libertad e igualdad sobre los que pretendía basarse. Por el contrario, muchos proyectos que inicialmente quisieron ser republicanos fueron acercándose en la práctica a propuestas de carácter contrario. Si en los inicios de la República Moderna en los Estados Unidos se recurre al modelo antiguo de Grecia y Roma o de las repúblicas del Renacimiento italiano para encontrar matrices de pensamiento y lenguaje que pudieran dar sentido a las nuevas experiencias, la República en la Argentina se introduce primera por vía de los libros, o sea, por la influencia directa de las reflexiones de los filósofos. La construcción de la nación republicana y la consecuente búsqueda de una identidad colectiva que le sirviera de base ha sido la base explícita de una generación intelectual, la autodeterminada nueva generación, hablo de la de 1837, prolongada hasta la de 1880, en la cual Sarmiento y Alberti fueron figuras paradigmáticas. Ubicados entre un pasado colonial que no debía volver, pero de cuyo legado se sentían portadores, abiertos a las nuevas ideas, pero críticos de la frustrada experiencia del ensayo rivadaviano, que involuntariamente habría sido la puerta de entrada para la anarquía y la tiranía, proscriptos bajo ese régimen, la realidad se les presenta como un enigma que, al decir de Sarmiento, requiere los recursos del entendimiento y la imaginación para comprender y actuar sobre ese desvío que contravenía el desenvolvimiento político de los principios de la razón. El discurso de la generación de 1837 llevaba inserto
el germen de la revolución. Y como toda revolución era un nuevo inicio que rompía radicalmente con lo anterior. Los republicanos del 37, confiados en los principios racionales, no podían, sin embargo, ligar la historia, los fracasos, las inconsecuencias, las oposiciones. La república a instaurar debía ser, en consecuencia, producto de las luchas y de los compromisos. Partidario de una filosofía y de un régimen de libertad, oponiéndose a la violencia de su adversario, el despotismo, será con las armas de la libertad que Sarmiento podrá defenderse o atacar. Por eso, sus escritos, los artículos que escribe en Chile, en el Mercurio o en el Progreso, o sus libros, redactados siempre al calor del debate, son parte de la acción política argentina, continuada luego en la Argentina con diversos órganos de prensa. La obra Argirópolis, escrita en Chile, la que proponía a la isla Martín García como la capital de Sudamérica, en esa América integrada meridional, al igual que el Facundo, que fue concebida como una intervención en los conflictos del momento, era la preocupación viva de Sarmiento. En el comentario de Argirópolis mencionado, aparecido en la revista de los republicanos franceses, La Liberté de Penser, Henri Champollion previene sobre una mala interpretación del nombre. No se trata, dice, de una república de utopía, se refiere a Argirópolis, como la Atlántida de Platón o la ciudad del sol de Campanella. Argirópolis es el nombre expresivo de la futura capital de los Estados Unidos del Río de la Plata. El comentario de Champollion, dirigido a sus compatriotas franceses, elogia el proyecto de Sarmiento, que destacaba dos puntales del interés de Europa en América: la inmigración, ya que las tierras de los márgenes del Plata pueden representar un lugar para los miles de los pobres obreros que mueren de hambre en la vieja Europa, y en segundo lugar para el comercio, que puede aportar millones para los países de Europa. Debe recordarse aquí que Sarmiento fue, junto con Alberdi, responsable del proyecto de poblar estas tierras con inmigración europea para incorporar por ese medio hábitos laboriosos y actitudes cívicas de los que carecían los habitantes de la región. En Argirópolis, Sarmiento imagina la reorganización del territorio colonial según el modelo de la República Federal Norteamericana, con la idea de que los territorios segmentados y enfrentados podrían algún día conformar los Estados Unidos de la América del Sur. Argirópolis tendría su capital en la isla de Martín García. Desde el exilio, Sarmiento propone la tarea de fundar la República e intervenir en el conflicto de influencias entre Buenos Aires y las provincias de la Confederación para desplegar el modelo de la República, reordenamiento del territorio colonial. En Argirópolis, Sarmiento repasa las instituciones políticas porque la construcción de la nación se confunde con la organización del Estado en el Congreso, porque la forma de gobierno es la república representativa y la división de poderes la que establece los mecanismos de control horizontal de los gobernantes y garantiza la existencia de una justicia autónoma. Refiriéndose a su idea de un orden político republicano en América del Sur, dirá Sarmiento: son sueños, pero sueños que ennoblecen al hombre, y para los pueblos basta que los tengan y hagan de su realización el objeto de sus aspiraciones para verlos realizados. Es más bien la conjunción de utopía y voluntad propia de un individualismo moderno la que aparece en los argumentos nutridos del espíritu de la época
con lo que apoya su propuesta de fusión del territorio colonial. Esa es la síntesis de Sarmiento. Así adjudica la tendencia moderna de los pueblos a reunirse en naciones a la ley de la marcha de la especie humana, que determina la reunión en grandes grupos, por razas, por lenguas, por civilizaciones idénticas y análogas, y asimismo recurre a la ciencia económica para mostrar cómo, desde el mecanismo de la fábrica hasta la administración de los estados, grandes masas de capitales y brazos soportan con menos gasto el personal que reclama. De rigurosa actualidad. Oponiendo lo universal de la historia al particularismo que derivaba de la fragmentación colonial, Sarmiento se mostraba como un hombre moderno. Estos valores orientan para Sarmiento el pasaje de la barbarie a la civilización en la América del Sur. La República moderna que se estaba gestando en la América del Norte es un momento en el orden temporal de la República que la América del Sur intentará continuar a su tiempo. En el discurso que pronunciara en la Sociedad Histórica de Rhode Island el 27 de octubre de 1865, bajo el título La doctrina Monroe, pone a la historia como base del desenvolvimiento de la República. Y dice Sarmiento: no os pedimos indulgencia, sino justicia para la América del Sur. Solo el tiempo necesario para que cada causa produzca su efecto. Los Estados Unidos pusieron 10 años en hacer la guerra de la independencia y 4 en la de la esclavitud. Como nosotros hicimos las causas a un tiempo, pusimos 15. Estamos a mano. Vosotros no habéis hecho la guerra para establecer la libertad de conciencia que a la Inglaterra hizo por vosotros en un siglo de horrores, de persecuciones y de destierros por millares. Vosotros sois el resultado de esa guerra. Esta referencia a la historia puede ser de utilidad para hacer una reflexión final. La República estaba a la vez dentro de la historia y fuera. Los obstáculos en la construcción de la República, como así también la formación de la ciudadanía, dependen de la condición temporal. Las ideas de libertad e igualdad que daban sustento racional a la forma política republicana representaban, por el contrario, el más alto logro de la humanidad. Confrontado a las realidades de América del Sur, se trata para Sarmiento de construir una sociedad post-revolucionaria, próxima a los modelos franceses que había estudiado en los textos de Cousin y de Guizot en primer término, y luego siguiendo la experiencia de la República Norteamericana. Esto supone traer a la realidad ideas y principios. El Estado-Nación como principio de centralización en el orden temporal y la libertad y la igualdad como principios del despliegue del espíritu humano en el campo inmaterial. Principios que responden a naturalezas distintas pero que se conjugan en el gobierno representativo, medio en el que se realiza históricamente la esencia de la civilización. Sarmiento deseaba ardientemente instalar en su república la combinación de la democracia con la defensa de la libertad para cada ciudadano. Y Sarmiento sabía que la historia tiene, en este sentido, una dirección ineluctable porque era la realización de una idea de grandeza. Gracias. Bueno, si quieren hacer algunas preguntas, yo les voy a hacer alcanzar el micrófono. Sí, doctor. Me pareció muy buena la exposición.
que a su vez yo no soy historiador, soy abogado. Y hace ya por casi 40 años que leí la Constitución Aumentada de Sarmiento. Pero no recuerdo, porque si mal no recuerdo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se produjo como 20 años antes del nacimiento de Sarmiento. Y posiblemente Sarmiento se ha agregado su conocimiento en la declaración, supongo yo, eso lo hago como pregunta. Eso por un lado. Y pienso que sería tan republicano porque sí recuerdo de los 16 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, el primer artículo decía: los hombres nacen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Las distinciones sociales solo pueden ser fundadas en la utilidad común. Más republicano que eso. Después en el artículo 16, que siempre lo veíamos en derecho, era el que decía que el Estado, o la nación que carece de la Constitución no es una nación, no es un Estado. Eso no lo recuerdo, a ver si hay algo que tiene más memoria. Y lo segundo que le quiero preguntar es que a mí me llama la atención que hace mucho que yo estudiaba historia en el secundario, pero cuando se daba la definición de historia, se hablaba que es la narración de los hechos históricos, más o menos así, memorables, que tenía que tener cierta importancia. Y a mí me llama la atención que hace, no sé si una semana o 15 días, que en la revista La Nación un artículo de Piglia, donde trata de denostar a Sarmiento con cosas que no hacen al fondo por lo menos de la historia que interesa. Yo no sé si eso va a interesar a alguien que le gusta lo dicerío, pero no es historia eso. Ahora, también me llama la atención que La Nación nadie conteste, porque Piglia tiene mucha prensa, libros con mucho tiraje, y va formando así una mentalidad como la que vemos que tiene la mayoría, porque más de una vez se debata los actos de Sarmiento, que se ve toda la... Y no hay manera de convencerlos porque ya tienen la mentalidad incorporado a este revisionismo. Bueno, es demasiado largo lo que... Así que, sobre todo me interesa esto de ¿qué opina de las apreciaciones de Piglia? ¿De las Piglia? Si es que las apreciaciones recuerda sobre la nación. Las apreciaciones sobre creo que estamos con una cantidad de temas y yo diría que así como algunos leen tantas cosas, podrían leer a lo mejor algunos de mis libros donde respecto a los derechos humanos, Sarmiento en Chile escribe sobre eso, referido a la causa de su exilio, porque él toma, entre otros, dos principios que son parte de la manifestación de la Revolución Francesa en su declaración de principios sobre el respeto a la persona humana. Yo no me acuerdo en qué parte y en qué libro de los que escribí sobre Sarmiento está esto, pero lo puedo ubicar perfectamente. Sarmiento fue un pionero de los derechos humanos, porque Sarmiento era fundamentalmente un liberal, demócrata, republicano y progresista. Y también era conservador, porque lo que sirve se mantiene y lo que hay que cambiar se va a mudar. Eso es prácticamente un signo de la evolución. Eso es para que el hombre vaya pasando por los
distintos estadios, desde lo físico hasta lo mental e intelectual. Así que eso en cuanto a los derechos humanos, que es tema importante en lo cual tenemos en Sarmiento a un pionero. Después terminamos por el otro lado con una cantidad de cosas en el medio sobre Piña. Yo me ha tocado en este momento, no sé por qué, asumir una posición, un cargo dentro de una academia, y me resulta sumamente antipático tener que hablar de determinadas cosas. Pero como estamos en un ambiente que es conciliar, estamos en el círculo de legisladores, donde acá tenemos distintas posiciones y cada uno tiene la suya, yo les diría que para poner una etiqueta, hay algunos que se han aferrado a la historia como un modo de vida. Hay gente que vive de la historia. Nosotros somos en la academia los que vivimos para la historia. Entonces ahí tenemos una gran diferencia. Y otra de las grandes diferencias está en que entre los que viven de la historia, los hay de diversas clases, entre los cuales hay uno que era el de objeto de mención, que toda su obra está financiada por el sindicato de los porteros, de los cuales prácticamente su secretario general viene a ser algo así como un ministro de la nación. Entonces, a las cosas hay que decir, a la gallina hay que sacarle la pluma para comérsela. Y esto es una necesidad de mostrar quién es quién. Hay gente que se gana la vida hablando con el Sarmiento, pero yo tengo 3 libros de Sarmiento que los mencionó el doctor Allende Iriarte al principio, que son Sarmiento y la Patagonia, con lo cual se terminó el cuento de la traición de Sarmiento. Más todavía, en el Instituto de Historia Militar yo he expuesto sobre un tema que llamó la atención hasta en uno de los asistentes cuando hablaba de Sarmiento geoestratega. Y Sarmiento fue un geoestratega al que le debemos la Patagonia, nada más ni nada menos. Quiero también de paso salvarlo a Mitre, porque Mitre sirvió para fijar los límites en la frontera fundamentalmente del noreste argentino. Así que a ellos dos, desde aquí, mi gratitud, porque permitieron que esto fuera su origen. El señor de referencia creo que ha quedado ajustado a la realidad de la difusión. Fíjense ustedes que los partidarios del revisionismo histórico se basan en una vuelta a una ley anterior. ¿Cuál era la ley anterior? Teníamos que en el periodo del rosismo se hablaba del restaurador de las leyes. ¿Cuáles eran las leyes al restaurar? Las leyes del restaurador eran las leyes del virreinato. Las leyes del virreinato ya eran más antiguas que Adán, así que no tenían vigor como para construir nada nuevo sobre algo que ya tenía para ese entonces 2 siglos de decadencia desde Carlos II en España, cuando se produce la transferencia de la Casa de Austria a los Borbones. Y vamos a inventar una corriente de revisión histórica fundada en cosas que tienen bases en 400 años de antigüedad. Yo pienso que eso es meramente un desafío. Por eso quiero en este momento poner en claro que dentro de la historia no todos coincidimos con nuestra visión. La visión es una materia, la historia es una materia filosófica,
Y como la filosofía contempla los problemas y los resuelve según las ideas de los que se dedican a su estudio. Pero ir a cosas que van en contra de la naturaleza, que era precisamente lo que se oponía a Sarmiento, no tiene demasiado sentido. Creo que con esto les estoy pintando un perfil. Le agradezco, me ha agradado mucho lo que ha dicho, porque en cierta manera me ilustra. O sea, que yo eso no lo sabía, incluso de la Biblia, que yo puedo tener un argumento cuando me lo arrojo. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, el tema de la deformación de la historia lo hemos visto como determinados gobiernos ponen un acento en deformar la historia. El gobierno que quedó atrás se ocupó de denostar a tres personajes importantísimos de esta historia, como fue Saavedra, como fue Sarmiento y como fue Roca. Con Saavedra les voy a hacer notar una cosa curiosísima. Se festejó el centenario de la Revolución de Mayo. ¿Alguno de ustedes oyó hablar del presidente de la primera junta que se llamaba Cornelio Saavedra? Nadie, no lo nombraron. Y quisieron hacer una división de un Saavedra conservador reaccionario y un Moreno populista, que ese Moreno no era populista, era progresista. Esa es la realidad. Y con referencia a Sarmiento, fue esa leyenda que, como bien dijo el doctor Goyovana, viene de la época del rosismo, ¿no es cierto? Y yo tengo muy cercano a mí un cuñado mío, con cuñado que se llama Anchorena, que los anchorenos son todos rosistas, pero es un gran estudioso de la historia. Cuando yo era chico, Norberto me hablaba peste de Sarmiento, y a medida que fue leyendo, fue cambiando de opinión. Y me dice, ¿vos sabés, Alberto, que yo soy un admirador de Sarmiento? Claro, porque hay una cuestión muy clara. Cuando uno oye una sola campana, como hacen los comunistas, se adoctrina. Cuando uno lee, como leí yo, Marx, y he leído Adam Smith y los liberales, te ilustrás, sacás una síntesis, una conclusión. Y termino con el pobre Roca, que fue terriblemente denostado, y que, bueno, los que estudian un poco, no les llega esa denostación. Por ejemplo, el presidente del Círculo, el diputado Basile, es un hombre que es un admirador de Roca, y integró conmigo la comisión de los que pusimos y dimos charlas en distintos ámbitos que presidía Rosendo Fraga. Y bueno, esa es la historia de la deformación de la historia. Pero yo creo que es una historia para los que leen folletines y que no investigan. Los que leemos un poco y nos interesamos como el Señor, y como todos ustedes, que en esta Argentina tan materialista hacen tiempo para venir a oír a un erudito como es el doctor Goyovana, no les hace mella esos folletines, porque saben lo que es la verdad, nada más. Si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta al doctor, bueno, ahora te doy permiso yo. Fíjense ustedes que estamos hablando de las características de cómo se está apreciando la historia. Yo la semana pasada me he llevado una gran desilusión cuando fui a la unidad básica del libro y me encontré con una profusión de propaganda política, pero es propaganda política de mitad del siglo pasado, es propaganda tipo 1950. No se dan cuenta que hasta la propaganda ha progresado. Después de proclamaciones, hoy hemos hablado de la República y el elemento sobre el cual se apoya la República, que es la Constitución, y esa es la que
hay alguno que tiene pretensión, o alguna que tiene pretensión de cambiarla. No es ya hacer una enmienda o ajustarla a las necesidades del momento, sino que quieren hacer una constitución para usos personales. Y bueno, ese tipo de cosas yo creo que tendrá, por supuesto, algunos que levantarán la mano a favor, pero yo creo que el pueblo argentino, históricamente, en sentido del progreso que ha tenido, no puede sostener ideas tan absurdas como esta. Por eso digo que van a seguir apareciendo estas cosas, pero yo les digo que con el Sarmiento y la Patagonia se terminaron las discusiones de Sarmiento, porque ahí está, hay una exposición en ese libro de los estamentos jurídicos que se barajan, donde queda el tema perfectamente claro y consumo con los fallos que de alguna manera pueden o no gustar, pero fueron realizados ya en la segunda mitad del siglo XX. Nada más. Agradeciéndole al disertante y al público. Ahora vamos a pasar a una cosa más materialista. Vamos a ofrecer un vinito con algo que no sé qué será, siempre me da sorpresa. Muchas gracias.